Primera de Corintios capítulo 11, el verso 17, vamos a entrar en este tema, que es el tema de la Santa Cena. ¿A cuántos les gusta comer? ¿A todos nos gusta comer? Yelisa, ¿te gusta la comida? ¿Qué tipo de comida te agrada a ti? De todo. De todo, pero en específico siempre hay caraotas con azúcar. Has cometido una blasfemia. Ella la defiende. Hazme un favor, tírala por ahí por los dos. Caraotas con azúcar. Elicar, ¿qué tipo de comida te gusta a ti? La hamburguesa de pitaya. No, pero un plato en específico. La hamburguesa, la comida chatarra. David, A mí me gustan los espaguetis. ¿pasta con qué? Con Con lo que salga. Sí, mantequilla y queso es fenomenal. Belki, un plato en específico que te guste. Me mata la comida agridulce. Entonces no te vamos a dar más porque te pueden matar. ¿Qué dice Andreina? ¿Qué le gusta? Ensalada. Está bien. Ay, la carne, el pollo. En específico, Un plato con churrasquito. churrasco, el bistec. Oscar, ¿qué tipo de comida te gusta a ti? Ni las ensaladitas, tú sabes. No, no sé. Todo. Que tú digas, oye, me muero por un plato de esto. Chelsea. No sé, a mí me gusta esto. Lo De que tú todo. sabes en específico. Edgar, ¿qué plato en específico te gusta? Carne asada con yuca frita. Carne asada con yuca frita. Carmen, ¿a ti? Caraota y pasta. Caraota y pasta, bueno. Y Aldana también. Arroz chino. El arroz chino lo mata. Arroz chino. Bueno, es verdad, es un plato venezolano típico. Yo diría que se hizo típico porque el espagueti con la caraota y el queso llanero y las tajadas, de verdad que se hizo parte de la sociedad venezolana. Y a mí me encanta mucho ese plato. A todas estas, ustedes podrán investigar más adelante de dónde o quién redujo la Santa Cena a un pedacito de pan y una mínima copa, o a veces hasta ni siquiera una mínima copa de vino. Algunos decidieron ni siquiera dar vino, sino jugo de uva. O incluso se ha visto, porque he estado en iglesias donde no se consiguen las uvas, como pasó muchas veces en nuestro país Venezuela, porque las uvas se pusieron muy costosas, entonces compraban refresco de uva. Entonces eso, no sé quién decidió, o mejor dicho, sí se sabe, porque la iglesia primitiva, cuando se hizo potencia religiosa junto a Constantino, en el año 336, usted busca la historia y se va a conseguir con que la iglesia se hizo poder. Sí, Dios hizo poder a la iglesia y a través de los pastores en ese entonces, llamados ancianos, comenzaron a dirigir el mundo. ¿Por qué? Porque Roma era una potencia. Roma era un imperio que gobernó el mundo durante ¿cuántos años? 500 años. De lo que hemos estudiado, historia universal, sabemos que Roma gobernó el mundo por 500 años. Ahora, a través de ese tiempo, durante ese tiempo, hubo muchos cambios que le hicieron a la iglesia. Y uno de esos cambios que sufrió la iglesia en el transcurso del tiempo fue la Santa Cena. Y hay muchas cosas que rodean o giran en torno a la Santa Cena. Fue algo incluso hasta desagradable, porque si usted analiza el carácter de Cristo, ¿Cristo qué hacía cada vez que se reunía? Comía y bebía. Por eso es que él decía, a mí me critican porque yo visto bien, porque como bien y bebo.
Y a Juan lo critican porque viste mal, come mal y no bebe. Y hacía énfasis a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista vestía con piel, comía miel silvestre y disfrutaba de las langostas. Y no eran langostas de mar, porque en ese entonces no había la capacidad pesquera para capturar las langostas. Ya que están en el centro. Están en las profundidades del océano. Pero la langosta que hacía referencia en la Biblia son los insectos. Que los judíos comen muchísimo ese tipo de insectos. De hecho, en México le llaman chapulines. Y los disfrutan. Comen los chapulines. No, esos son los saltamontes o los que son, porque hay unos pequeños y hay unas que son grandes. Las que son grandes son las que son carnosas. Bueno, esas se pueden comer. Bíblicamente, en Deuteronomio, es el único insecto aprobado por Dios para que la gente coma, o para que el hombre lo coma, lo disfrute. Exactamente, lo puedes comer, disfrutar de él. Dice la Escritura: pero al anunciaros esto, verso 17 dice, ¿qué sigue? No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Amados hermanos, es desagradable que nosotros nos reunamos ¿para qué? Para lo peor, ¿verdad que sí? Cuando nosotros creamos una unión cristiana como la que tenemos ahora, nosotros nos reunimos específicamente para celebrar. Algunos ven el evangelio o reunirse en servicio como algo obligatorio. A algunos ya les da hasta flojera, a otros no les apetece. Otros dicen, oye, pero en vez de quedarme en mi casa lavando, haciendo otra cosa, tengo que ir al servicio. No venga usted al servicio por obligación. Venga al servicio porque usted desea entregarle a Dios lo mejor de usted, su corazón, su alma, su espíritu. ¿Y por qué le digo esto? Porque no más ayer usted tenía 5 años y ahorita usted pasa los 30, los 20, 25, ya tiene 50, ya tiene 60, ya tiene 70, ya tiene orden de captura ya en un cementerio. Entonces, preocúpese no solamente por el dinero que usted quiera tener aquí terrenalmente, no solamente por los negocios o por los planes o los trabajos o las carreras universitarias. Preocúpese más por su salvación. Y eso es importante en la vida de nosotros, preocuparnos más por la salvación que por cualquier otra cosa. Verso 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. A nivel, ahorita, vamos a hablar a nivel mundial. Hay conflictos en este momento, porque vamos a hablar del tema específico o el tema que gira en torno ahora, actualmente. En todas las iglesias, porque me han llegado ciertas informaciones, no solamente de acá de Colombia, sino también del Perú, donde hay divisiones entre hermanos por los venezolanos. No solamente en el Perú, sino también en Chile. También hay problemas en Estados Unidos. También hay problemas en Argentina. También hay problemas y conflictos en Ecuador. Por los venezolanos, incluso que han llegado a iglesias y han llegado no solamente con una maleta de esperanza y de trabajar, sino también con talentos, porque muchos venezolanos salieron de Venezuela con talentos que Dios les dio, como cantar, como predicar, como enseñar, como maestras de escuelas dominical de niños, con talentos únicos, incluso hasta de reparar bombillos, electricistas, mecánicos, albañiles, profesionales médicos, profesionales ingenieros, en todas las áreas.
hasta para limpiar un templo. Porque hay gente en Venezuela, cristianos en Venezuela, que limpiaban una iglesia con devoción, con ánimo, con ganas. Y llegaron a otros países con el mismo entusiasmo. Entonces eso comenzó a crear ciertas discrepancias y divisiones. Y lo han vivido ustedes aquí en este país, Colombia. Que en vez de que la iglesia se una con los hermanos de Venezuela, lo que ha hecho es crear división, conflicto. Y eso de verdad que existe ahora, en este mismo momento. Hay esas divisiones en la iglesia por causa de una nacionalidad. Y que sabemos que la mayoría de los venezolanos, apenas termine el conflicto que hay en Venezuela, como decía David hace unos días, se van a abarrotar los aeropuertos, se van a abarrotar las fronteras, porque la gente va a volver a su lugar y van a volver muchos con sus pastores y van a volver muchos en sus templos y van a retomar lo que Dios le ha dado, incluso hasta mejor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Y eso va a pasar. Y eso va a ocurrir. Y los templos se van a llenar incluso hasta el triple de los que estaban. Incluso muchos venezolanos no van a regresar con mente o con una mentalidad de solamente trabajar, sino de ser sus propios jefes. Créanlo que eso va a pasar. Y los extranjeros trabajar por acá en Venezuela. Eso va a ocurrir. Y damos gracias a Dios que nosotros más bien en nuestro país Venezuela, en vez de ocasionar discrepancia porque haya un chino en la iglesia Por 40 años. o porque haya un colombiano en la congregación, que los había muchísimos. De hecho, como muestra un botón, aquí hay gente que nunca en su vida esperó tener una cédula colombiana y la tienen porque sus padres eran colombianos. Que muchos en la iglesia, en el caso de Cristian que es Oscar, Ecuatoriano. ¿cómo? Hondureño, de Honduras. Los abuelos. Y Oscar y Osbel nunca lo despreciaron porque era hondureño. Nació en Honduras. No, de abuelitos. Cristian nació en Honduras. Daniel nació en Venezuela, pero los papás son Daniel es ecuatoriano. Daniel, profesor, se graduó como profesor en Venezuela. Venezuela le abrió todas las puertas y ahora ejerce la carrera en Ecuador. Incluso muchos venezolanos estaban calladitos y luego se destapó aquella olla, no, yo soy hijo de italiano, yo soy hijo de portugués. Por yo lo soy hijo menos de... el esposo de Eriquendi, el marido de Eriquendi ahorita es italiano. Y él Se me cuñó. Y él ahora, él dice, soy italiano y no lo sabía. Porque su apellido es Pasquarelli. Pasquarelli. Y es italiano. Y él no lo sabía. Pero él dice, vivo en Venezuela, o sea, no me importó porque no me interesa irme a Italia. Pero soy italiano y no lo sé, y no lo sabía. Y así muchos que son españoles. Francis es descendiente de españoles, ¿no? O sea, una mezcla que Eso llegó quiere decir de que migrantes a Venezuela. Nosotros Recibimos muchos migrantes en Venezuela y la mayoría de muchos venezolanos actualmente son hijos, vienen de nacionalidad española, chilenos, ecuatorianos, argentinos. Eso va para YouTube. ¿Ah? Y no fueron maltratados. No fueron maltratados, nunca. Venezuela jamás, yo no recuerdo que nosotros hayamos hecho división entre hermanos porque hayamos descubierto que Yelixa era japonés. Portuguesa. Incluso yo. O era portugués. Incluso yo cuando trabajé en la constructora con Carlos, ahí trabajaba un colombiano con nosotros. Y él no tenía, ni siquiera tenía papeles. Y él tenía los mismos derechos que nosotros. Él estaba asegurado. Claro, él porque le es pagaban derecho sueldo, universal, es humano. Le pagaban sueldo igual que nosotros, le pagaban prestaciones, liquidación, todo. ¿Y Él qué ha iba seguro pasado? y lo atendían. ¿Y qué ha pasado con la mano de obra venezolana? La están explotando. Y eso no es mentira. Y de hecho, yo he hablado le he dicho,
No, y se quejan de los venezolanos, muchos jefes empresarios en algunas partes, y se quejan. Entonces yo le dije a uno en una oportunidad, pero vote a los venezolanos y meta a su gente. No hable más de los venezolanos. Pero sigue teniendo venezolanos porque sabe que le paga menos y cuando lo vote no le va a pagar lo que es. Pero todas esas cosas están delante de Dios. Y Dios va a llamar capítulo a todos esos empresarios y que evangélicos y que cristianos que se roban el salario del obrero, del empleado, y entonces creen que están bien delante de Dios, pero un día Dios le va a pasar la factura porque a Dios no se le olvida nada. El que crea que Dios es estúpido, él es 1000 veces más estúpido. El que crea que a Dios se le va a olvidar todo, no. Mire, Dios tiene anotado todo desde Adán y Eva. Y no creas que es que el libro, no. Es la mente del Señor. Él tiene todo en su mente, en su corazón. Él sabe todo, lo conoce todo. El día que David muera, él le va a decir, caramba, David, bienvenido. ¿Qué tal? Échame tu cuento. Y espero que concuerde con el mío. Y allí no va a haber un juez que tú puedas sobornar, ¿verdad que no, Edgar? No vas a conseguir a alguien que tú le digas, mira, dame la vuelta ahí. Soborna a Dios ahí para ver si cuelo. No. Por eso es que incluso nosotros y los que estamos aquí y los que son dueños como en el caso de Oscar, de Belkis y de todos los que están al frente de algo, siempre vayan más allá, como se lo dije yo a una pareja empresaria aquí en este país, Colombia, vayan más allá de lo que dice la ley colombiana o la ley de cualquier país para pagar. No se quede solamente con la ley del hombre. Usted tiene que ser mejor que la ley establecida terrenalmente, porque eso a usted le va a traer bendiciones. Todo lo que hacemos acá en cualquier país lo hacemos con excelencia. Con excelencia y mejor, mucho mejor. Si la ley dice que usted tiene que darle un plato de comida, pues usted da un plato de comida más un café con un pan dulce. Eso es más allá. Si la ley dice que usted tiene que pagar 5.000 pesos la hora, bueno, usted da 6.500 y eso le trae bendición a usted. En fin, hemos tenido ciertas divisiones y en parte lo creo, como dice el apóstol. Verso 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Sí, eso va a ocurrir. No se me distraigan, por favor, que esto es importante. Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Va a pasar eso. El Señor va a sacar entre nosotros los que son aprobados. ¿A través de qué? De los problemas y de los conflictos. Entre hermanos incluso. Entre nosotros mismos. Pero claro, aquí no podemos llegar al extremo de que no hay un conflicto entre David y Elicar llegó, agarró un cuchillo y le cortó un dedo a David. Porque no podemos llegar a ese nivel. Pero sí va a haber problemas, pero eso se tiene que solucionar sobre la marcha y Dios va a saber quién realmente perdonó al otro. Porque a veces pedimos perdón de lengua. Ay, Elicar, yo te perdono. Pero sigue el reconcomio en el alma y no olvidan lo que pasó. No olvidan para nada lo que ocurre. Siguen en la cuestión. Por lo menos en el caso de Edgar, de repente tuvo conflicto con su hermano de sangre, pero si no se abrazan, no se brindan un café, no se sientan a desayunar, entonces eso es problemático ante Dios. Porque lo que pasó en el momento ya pasó. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, olvídalo. No sigas recordando lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Ya pasó, ya está listo. Vamos a olvidarnos. Verso 20. Cuando pues os reuní entre vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Les pregunto, ¿una cena qué es? Comida. Comida.
la comida de la noche. ¿Qué estás acostumbrado tú, Edgar, a cenar? Una arepita, Una arepa rellena un peritito, queso. con huevo, queso, etcétera, etcétera, mantequilla. Catrina, ¿tú estás acostumbrada a cenar qué? Ensaladita. Ensaladita con pollo, O tortilla. o una tortilla, o un par de arepas fritas rellenas con mondongo. Yelisa, ¿qué te acostumbrado tú a cenar? Costilla frita. Costilla frita, ¿qué más? Con papas fritas. Con papa frita, todo lo que salga, Todo lo que sea frita. todo lo que sea frito, frituras. Yo me diría como así. En la época de Jesús estaban acostumbrados a cenar lo que correspondía a la festividad. Recordemos que Israel celebraba casi todos los días algo diferente. Casi todos los días había festividad, había fiesta. Si no era del vino, si no era del pan, si no era de la cosecha, todos los días había algo diferente que celebrar. Pablo estaba enseñando que había que celebrar la mejor, que era la muerte y resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Ustedes creen que si Cristo estuviese aquí en este momento, aquí sentado con nosotros, en este mismo instante, y Él dijera, vamos a comer, y yo le salgo a Cristo con un pan de la panadería, y le pico un pedacito y se lo doy, ¿qué me va a decir Él a mí? Me va a decir, o sea, tengo hambre, esto es una celebridad, una celebración, y tú me vas a salir a mí con un pedacito de pan. Lo más descarado es ver eso en iglesias grandes donde se mueve mucho dinero. Eso es lo más descarado. Y algunos dicen, no, es que no podemos alimentar 300, 500 personas. ¿Y qué están haciendo con el dinero que entra? De 300 a 500 personas. ¿Qué estás haciendo con la plata que entra para la cena o para un almuerzo? Porque la comida del Señor, y cuando nos reunimos, es para compartir un pan, es para vernos la cara, es para sonreír en medio de la comida. Sin embargo, a alguien se le ocurrió en la iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia de inicios, es la iglesia de comienzo, a minimizar la cena, a colocarla pequeña. Dice, porque es preciso que entre vosotros, ok, verso 20, cuando puedo reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es decir, en la reunión, cada quien se levantaba a comer su propia comida, porque no era que había una comida específica, cada quien traía algo distinto para comer. Es decir, Aldana traía pollo frito, Belkis traía caraotas, Andreina traía churrasco, Edgar traía unas lentejas, Elicar traía 50 hamburguesas, David traía 2 kilos de pasta. Lo peor es que cada quien, como traía, se adelantaba a comer lo suyo. Cada quien se sentaba con su familia, es decir, Aldana llegaba, agarraba a Yelitza y agarraba a Romina y la sentaba y comenzaban a comer. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Se dan cuenta que en la época que está hablando Pablo, los hermanos salían borrachos de la iglesia? Muchos cuando toman este tema, no, es que eso era jugo de uva, no, se embriagaban, porque el vino embriaga. Así sea natural. El vino embriaga. El jugo de uva no embriaga, pero embriaga el vino. Entonces, ¿de dónde sacaron pastores pentecostales, metodistas, bautistas, asambleas, Fiel PB, Tabor o todas las organizaciones del mundo? ¿De dónde sacaron que era jugo de uva?
¿Quién inventó eso? Solamente porque a alguien se le ocurrió que era jugo de uva, cuando es vino. Por eso es que habla aquí, los hermanos llegaban, comían, se metían su botella de vino y salían cruzando las piernas de ahí. Salían borrachos, se embriagaban, porque era una celebridad, era una fiesta, y comían y bebían, estaban celebrando la muerte y resurrección ¿de quién? De Jesucristo. Ahora, nuestra mayor pregunta: ¿de dónde se sacó que era jugo de uva? ¿Quién lo inventó? Falta de entendimiento, falta de conocimiento, falta de preparación, religiosidad, falta de escudriñar las escrituras. No, porque es que a mí Dios me sacó. Fíjate, por eso es que dicen, por eso es que el pastor no puede tener un pasado oscuro. Porque muchos dicen, no, hermano, lo que pasa es que a mí Dios me sacó de la borrachera. Entonces yo no puedo seguir tomando vino en la iglesia. No está cambiado. Entonces quiere decir, exactamente, quiere decir que tú no has cambiado. Que no ha nacido de nuevo. Quiere decir que tú no has nacido de nuevo. No, que me es difícil y es por eso que pasa esto. Entonces quiere decir que tú no has cambiado, porque una persona que tenga ya dominio propio y Dios lo sacó de la borrachera y si toma una copa de vino, 2 o 3, entonces ya tiene un límite, porque tiene un cambio en su mente y dice, no, pero es que no puedo seguir tomando porque voy a salir borracho y borracho como yo no es gente. En ningún momento en la Sagrada Escritura prohíbe a los cristianos tomar. Usted puede tomar vino, usted puede compartir una bebida alcohólica preparada en casa o preparada en familia, pero lo que a usted se le prohíbe es que usted sea un borracho. Algunos dicen, lo que pasa, hermano, varón, es que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y comparan una cosa con la otra, cosa que no es así. Entonces no tiene dominio propio. No tiene dominio propio. Pues, ¿qué? Dice el verso 22. ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Los que llevaban comida avergonzaban a los que no tenían nada. Ejemplo, Elicar, como era empresaria, traía suficiente comida, y Egan, como era obrero, traía poca comida, pero no era una comida elegante, pero Elicar traía una comida bien elegante, y ella se sentaba con su familia, pero no compartía con Egan ni siquiera un pedazo de su hamburguesa. Sí. Así era la iglesia de la cual está hablando el apóstol. Era una iglesia que en ese momento representaba lo que la congregación no debía hacer. Si nosotros nos reunimos hoy y decidimos hacer un desayuno, un almuerzo, pues tenemos que comer todo de la misma comida, porque es una celebración. Recordamos la muerte y resurrección de Cristo. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pues no los alabo. O sea, no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. No me parece bien que ustedes vengan a comer a la iglesia y no compartan entre hermanos su misma comida. No me parece bien que Aldana traiga vino, 18 años, un vino del bueno, del más caro, pero ve a Egan que trae un vino de baja categoría y no lo comparte. De 5,000 pesos. Eso a Dios le desagrada, le molesta. Nosotros estamos aquí, como le dije, vamos a poner el ejemplo más propicio. Si Jesús estuviese aquí ahora y yo le salgo con una copa de vino pequeña y le salgo con un pedacito de pan, estoy casi seguro que se va a molestar, y cuidado si no me mete un pescozón como le hizo a los mercaderes del templo.
Porque muchos piensan y muchos dibujan a Cristo como un pobre hombre. ¿Sabían? Que dibujan a Cristo como un pobre hombre. Como un hombre raquítico que todo el mundo le cayó a palo. Ese no era él. Él era de los que se enfrentaba a los políticos. Era de los que se enfrentaba a los líderes religiosos. Si Jesús, como leí un pensamiento hace 2 días en las redes sociales, si Jesús hubiese predicado el evangelio que predican hoy los predicadores famosos, quizás no lo hubiesen crucificado. Eso me quedó aquí. Usted no ve que la iglesia no se mete con los políticos porque le da miedo. Varón, no te metas con política. No te metas con eso. O sea, no te metas con el político homosexual, no te metas con el político ladrón, no te metas con el político que viola niños, no te metas con los jueces que son bandidos y que aprueban la ley de los homosexuales, no te metas, varón, con los educadores que le están diciendo ahorita a los niños que se pueden enamorar entre niño y niño, y niña y niña. No te metas con los médicos, no te metas con los policías, no te metas con los grupos de seguridad que están corrompidos, porque eso no es de Dios. O sea, esa iglesia en el tiempo, o esta misma iglesia, se volvió cobarde. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan? David, ¿por qué le cortaron la cabeza a Juan? Por meterse con políticos. Por meterse con políticos. ¿Es o no es, Carmen? Le cortaron la cabeza porque un día iba pasando Herodes y él se paró y le dijo: eres un bandido, tú y tu mujer, tú y tu familia son unos ladrones corruptos, corrompieron la casa de gobierno, se los va a llevar el diablo. Cuando le habló así, Herodes estaba enamorado de la hija, de la mujer de él. Y la misma mujer corrompida le dijo: bueno, yo te voy a entregar a la muchacha, pero me traes la cabeza de Juan. Y así pasó. Por eso es que si Jesús hubiese predicado ese evangelio que predican muchos famosos como Cas Luna, como Maldonado, como muchos predicadores famosos, o como Billy Graham o Benny Hinn, que predican un evangelio que no toca a los políticos, entonces quizás no lo hubiesen crucificado. No te metas con los gobiernos. Un día yo me metí en una reunión de pastores con los diezmos y ofrendas. Yo dije que eso había que declararlo al Estado, y me dijeron, se paró un pastor de una iglesia grande donde entra mucha plata,